Acá, vamos a grabar. Ya, entonces estamos en esta parte de la farmacología del sistema respiratorio y inicialmente estábamos revisando algunas estrategias farmacológicas para mediar la broncodilatación. ¿Ya? Con ese propósito analizamos principalmente el grupo de fármacos que conocíamos como los eh, beta-agonistas, ¿cierto? Los selectivos y los no selectivos, como ejemplo el salbutamol. Eh, y analizamos que tenía cierta característica eh, negativa sobre el cardiovascular, ¿no es cierto? Si bien producían efectos broncodilatadores, también son estimulantes de la frecuencia cardíaca y pueden generar también aumento en la presión arterial y en el fondo riesgo cardiovascular. Esa es una característica general de los beta-agonistas. Por otro lado, existen otro grupo de fármacos que son derivados de las santinas o metilsantinas, que son, a veces en los textos aparecen con estos dos nombres, santinas o metilsantinas. ¿Qué son estas santinas? Son alcaloides en forma natural, los originales, por así decirlo. Se encuentran en plantas y alimentos, por ejemplo en el té, podemos encontrar la teofilina. En el cacao encontramos la teobromina, son moléculas bien parecidas si se fijan estructuralmente, y la cafeína, obviamente en el café y en algunas otras plantas como el cardamomo, el mate también tiene cafeína, el té también tiene algunas trazas de cafeína. Entonces, estas sustancias naturales han servido como base para poder sintetizar algunos fármacos. ¿Qué es lo que tienen en común tanto las santinas naturales como los fármacos derivados de estos productos? Es el mecanismo de acción, ¿ya? El mecanismo de acción es la inhibición de la fosfodiesterasa. La inhibición de la fosfodiesterasa. Esta enzima, la fosfodiesterasa, que siempre se llama como PDE, es la responsable de degradar el AMP cíclico dentro de la célula. Entonces, si la enzima que degrada el AMP es inhibida por las santinas, la consecuencia de la acción de estos medicamentos es el aumento del AMP cíclico al interior de una célula. Y ese aumento de AMP cíclico es idéntico al que genera, o en realidad está emparentado, por así decirlo, que no es el mismo mecanismo, pero finalmente es lo mismo, al que producía la activación de los receptores beta 2, ¿ya? Por los beta agonistas. Salbutamol también produce aumento de AMP cíclico por otra ruta, no es la misma a través de la inhibición de la fosfodiesterasa, pero la consecuencia es la misma. ¿Y qué es lo que importa? Que cuando aumenta el AMP cíclico en el músculo liso bronquial, se produce relajación del músculo. Entonces, no importando la forma que se logre esto, es decir, el aumento de AMP, el resultado va a ser relajación del músculo bronquial. Sin embargo, al igual que los beta 2, este aumento de AMP, si bien tiene un efecto positivo a nivel bronquial, producen también estimulación cardíaca, ¿ya? Porque no es selectivo este fenómeno. Se pueden ocupar los derivados de la santina en distintos cuadros clínicos, como crisis asmáticas, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, y también se describen como agentes adyuvantes en este concepto que es el EPOC, que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es frecuente en la medicina del equino, ¿no? Yo sé que esto es perro, pero lo nombro igual. Tiene otro nombre, no lo llaman EPOC, pero es el mismo cuadro. La enfermedad obstructiva pulmonar crónica, creo que hablan del RAO, que es Recurrent Airway Obstructive no sé qué cosa, pero le van cambiando el nombre al mismo síndrome, ¿ya? No,
no tiene mayor diferencia. Entonces generan las metilxantinas relajación de la musculatura lisa. Sin embargo, también es estimulante, son estimulantes, al igual que la cafeína, la teína también y la teobromina. Aumentan la frecuencia y la fuerza contráctil del corazón. Y de esa manera se manifiesta la cardiotoxicidad. Las que nosotros encontramos en la clínica principalmente son estas dos, teofilina y aminofilina, mayor frecuencia de aminofilina. Quizás una característica interesante desde el punto de vista práctico es que la aminofilina se presenta en forma de ampollas inyectables y pudiésemos generar entonces un efecto broncodilatador con un medicamento endovenoso. Entonces, en particular lo encuentro útil en medicina de cuidado intensivo. Por ejemplo, un gato o un paciente canino también con una crisis obstructiva, al cual lo estoy oxigenando, lo que hablábamos la semana pasada, estas jaulas de oxigenación, y que queremos que el paciente esté lo menos estresado posible. La alternativa para generar una broncodilatación sería un inhalador con beta 2. Entonces, lo interesante es que la administración de la aminofilina puede ser por vía intravenosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, por lo menos yo no. Ya, seguimos entonces. También estos datos nos podrían permitir recordar o conocer cuáles son los mecanismos de la intoxicación por chocolate, ¿ah? En el perro. Recuerden que se presenta en perros de pequeño tamaño, los cuales tienen acceso a una gran cantidad de cacao. Es decir, tampoco puede ser cualquier tipo de chocolate, sino que la intoxicación se media con estos chocolates tipo bitter y que tienen un gran porcentaje de cacao, ¿ya? Eh, Probablemente si se come un trencito no le pase nada, porque mala noticia, probablemente ese chocolate no tenga nada de cacao casi, ¿ya? Y pensando que también produce inhibición de la fosfodiesterasa, los signos clínicos de la intoxicación por chocolate tiene que ver con sobreestimulación del sistema nervioso central y también hipertensión, aumento de frecuencia cardíaca, es decir, signos cardiovasculares. ¿Ya? Pero es difícil observar la intoxicación por chocolate. Las dosis son muy elevadas para poder manifestarse, sin embargo, están descritas. ¿No? Algunas otras características de los mecanismos de acción de las metilxantinas: produce inhibición entonces de la fosfodiesterasa, genera antagonismo de receptores de adenosina, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, que es algo interesante. Eh, Produce un efecto en la secreción de catecolamina, aumenta la secreción de catecolamina. También tiene algo de influencia en el movimiento de iones de calcio, aumentando la movilización de calcio intracelular, lo cual genera activación celular. Y también tiene efecto inmunomodulatorio. Al decir efecto inmunomodulatorio, bueno, una vez a veces piensa que queda claro, pero eh, el efecto inmunomodulatorio tiene que ver, en razón de las metilxantinas, tiene que ver con una disminución de la actividad del sistema inmune, ¿ya? Porque inmunomodulatorio podríamos pensar también que hay un efecto que aumente, ¿no es cierto?, la actividad del sistema inmune. Y ese fenómeno, la inhibición de la actividad del sistema inmune, está principalmente relacionado con el antagonismo de receptores de adenosina, ya que estos receptores de adenosina o receptores de ATP, también se llaman así, están presentes en las células gliales, ¿ya? Y estas células gliales se han observado que participan en un sinnúmero de fenómenos inflamatorios crónicos
a nivel sistémico y también algunos síndromes localizados. Por ejemplo, en el lupus, en el dolor crónico, por supuesto, en todo tipo de dolor de tipo hiperalgésico, dolor no controlado, se sabe que hay activación y sobreactivación glial. Por lo tanto, el, el- el rol de estas células gliales es clave en la generación y mantención de fenómenos como el dolor crónico, también por ejemplo, incluso se ha visto activación glial en enfermedades del ser humano como Alzheimer, Parkinson, y se postula como una alternativa posible de tratamiento con estos inhibidores de adenosina. El distemper también tiene un componente importante de activación glial. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Más o menos. Sí se escucha. Ah, ya. Sí, como que quedaron callados. Los efectos adversos pueden ser gastrointestinales, ya mencionamos el sistema nervioso central, también a largo plazo pueden haber algún trastornos metabólicos y, por supuesto, cardiovasculares. El, el efecto, la farmacodinamia, se presenta un efecto antiinflamatorio o inmunomodulador, principalmente lo que se ha estudiado más, principalmente la aminofilina. Y esto generalmente ocurre con bajas concentraciones séricas. O sea, lo que pretendemos es mantener a nuestro paciente con dosis muy bajas de aminofilina, porque si la subimos más allá de 20 microgramos, es posible de observar las reacciones adversas con mayor frecuencia. Antes de pasar al grupo siguiente, quería explicar la diferencia del mecanismo de acción entre estos dos grupos. Déjenme. ¿Ven ahí una pizarra? Sí, profe. Ya, miren. La idea es la siguiente. Traten de seguirme con mi dibujo, que no es tan fácil dibujar aquí. Lo que pretendo dibujar acá es un receptor beta. ¿Ya? Beta 2. El receptor beta 2, bueno, tiene afinidad naturalmente por la adrenalina. ¿Ya? Adrenalina, estoy tratando de poner ADR aquí, adrenalina, y por lo tanto todos sus análogos, por ejemplo, epinefrina, norepinefrina, eh, todas las catecolaminas, son capaces de activar este receptor. Este receptor beta, recuérdense de las clases de farmacología, es un receptor acoplado a proteína G y que está acoplado a una enzima efectora que era la adenilato ciclasa. Entonces, en presencia de adrenalina, epinefrina, noradrenalina, el receptor beta pierde la afinidad por la proteína G y la proteína G activa la enzima adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa lo que genera es el aumento del AMP cíclico al interior de la célula. ¿Ok? Eh, ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces, existe un mecanismo de regulación interno y que es fisiológico, o sea, esto existe siempre, que cuando empieza a aumentar demasiado el AMP cíclico en cualquier célula, se activa la fosfodiesterasa E. La fosfodiesterasa E.
Esta fosfodiesterasa, entonces, está encargada de degradar el AMP cíclico. Vamos a hacerle una X aquí para que recuerden que esa es la función. Entonces, vuelvo acá arriba. En las condiciones normales, la adrenalina, que estaba acá, la norepinefrina, activa el receptor beta. Finalmente, a través de su mecanismo de transducción de señales, se produce el aumento de AMP cíclico. Y la fosfodiesterasa degrada el AMP. Los beta-2 agonistas, salbutamol, imitan a la adrenalina, por lo tanto generando el aumento de AMP cíclico. Y las metilsantinas lo que hacen es inhibir la fosfodiesterasa. Aquí estarían las metilsantinas. Entonces, si se fijan, ambas rutas, la activación del receptor beta o la inhibición de la fosfodiesterasa E, van a generar un aumento del AMP cíclico. Por eso digo que están muy emparentados. Y el AMP cíclico, si aumenta en una célula cardiovascular, va a mediar el aumento de frecuencia cardíaca. Y también presión arterial y todas las consecuencias cardiovasculares. Y a nivel respiratorio, generaría una disminución de la broncoconstricción o producir broncodilatación. ¿Ya? Entonces, están muy emparentados los dos grupos de fármacos, los agonistas y las metilsantinas. ¿Y por qué? Porque ambos generan aumento del AMP cíclico. ¿Ya? Ahora voy a volver a la presentación. Entonces, lo que quiero continuar ahora, lo que tenemos que... Está llegando. Lo que quiero presentar ahora es un fármaco que va a producir broncodilatación, pero sin promover los efectos negativos a nivel cardiovascular. ¿Ok? En el fondo, es la alternativa terapéutica broncodilatadora para un cardiópata, ¿ya? Ya que todas las alternativas que hemos nombrado hasta el momento están contraindicados en un cardiópata. La opción para este tipo de pacientes son los antagonistas muscarínicos. El antagonista muscarínico o anticolinérgico, particularmente, no existen muchas moléculas. Una de las más usadas es el bromuro de dipatropio y el oxitropio como inhalatorio. Van a competir con la activación de la acetilcolina para generar broncoconstricción. Es decir, quien produce, si recién lo vimos, si activamos la ruta adrenérgica, es decir, el sistema nervioso simpático, se produce broncodilatación. Por lo tanto, si se activa la vía colinérgica, se va a producir broncoconstricción. Entonces, la ruta que sigue este medicamento para generar la broncodilatación es inhibir la ruta broncoconstrictora, de manera de dejar sin afectar o dejar, digamos, sin signos clínicos el aparato cardiovascular, mediando la relajación bronquial y, bueno, las indicaciones son las mismas. Se puede utilizar como inhalatorio. También existen comprimidos de bromuro de dipatropio que resultan a veces bastante prácticos a la hora de ser utilizados en un paciente cardiópata. Lo malo es que su farmacocinética es relativamente poco práctica, por decirlo así. La vida media es de 1,6 horas, entonces en un paciente muy complicado va a requerir aplicación muy frecuente. Entonces, por eso es una gran alternativa la administración oral. Pero ojo, que como, tal cual como recuerdan la semana pasada lo conversamos, los beta 2, los fármacos que median la broncodilatación a través de receptores beta, no son fármacos de uso crónico, sino que son fármacos que lo habíamos denominado como SOS, solo para las crisis. Y el hipotropio también. La diferencia es que el hipotropio está orientado a manejar la crisis en una crisis broncoconstrictiva en un cardiópata, ¿ya? Entonces, esa es quizás como
Este es un dato muy interesante desde el punto de vista aplicado. No sé si me hice entender. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, o sea, se ocupa solamente también este medicamento como SOS. También, también. Pero lo principal me importa también desde el punto de vista dinámico que la diferencia en el mecanismo de acción. ¿Ya? Aquí estamos generando un antagonismo colinérgico y que genera broncodilatación, y en los dos grupos anteriores estaríamos favoreciendo el tono simpático, el tono adrenérgico, y que genera también broncodilatación. ¿Ya? Eso. Este fármaco tiene categoría B, es decir, tiene riesgo gestacional, por lo tanto hay que tener precauciones. Y también existen algunos antecedentes de hipersensibilidad, es decir, hay pacientes que generan reacciones alérgicas a este producto y en ese sentido, bueno, como toda hipersensibilidad medicamentosa, no es posible de predecir cuándo va a ocurrir, sino que es una posibilidad de riesgo frente a todo paciente, ¿no es cierto? Eh, y una vez que lo presenta, evidentemente hay que dejarlo registrado y consignado en su ficha clínica y correctamente informado al dueño. Eso también es algo que hay que recordar, que los pacientes alérgicos no es como nosotros, ¿no es cierto? Que aprendemos que somos alérgicos a cierto medicamento y lo reportamos, siempre y cuando podamos, pero eh, es nuestra responsabilidad indicarle al dueño que se registró una reacción alérgica al fármaco. ¿Ya? Un buen dato, por ejemplo, un paciente que ha reaccionado de forma alérgica a la atropina es un antecedente que es probable que genere una reacción alérgica también al lipatropio. ¿Ya? Otro grupo de fármacos que nos permite el manejo de pacientes respiratorios crónicos son los inhibidores de leucotrienos. Los leucotrienos son parte de los mediadores lipídicos de la inflamación. Si recordamos un poquitito de la cascada inflamatoria, ¿no es cierto? Los distintos estímulos inflamatorios, llámese infecciones virales, fúngicas, parasitarias, bacterianas, radiaciones, traumas, etcétera. Recuerden que es una respuesta de carácter inespecífico. Activa la fosfolipasa A. La fosfolipasa A tiene como sustrato los fosfolípidos de membrana y se va a producir un aumento en el intracelular del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico entonces después es el sustrato de la siguiente etapa en la síntesis de los mediadores lipídicos, en donde la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa toman el ácido araquidónico como productora y se van a generar eh, los mediadores lipídicos clásicos, ¿no es cierto? Las prostaglandinas, tromboxanos, y la ruta de la lipoxigenasa es la que finalmente va a derivar en los leucotrienos. ¿Cuál es el rol eh, en la fisiopatología del paciente respiratorio crónico? Se sabe que los leucotrienos tienen una importancia mayor en la broncoconstricción crónica del paciente asmático. Entonces, con eso en mente, les comento que existen algunos fármacos que se conocen como antileucotrienos, que porque es un grupo que tienen distintos mecanismos de acción, pero todos se traducen en lo mismo, finalmente a disminuir la síntesis del leucotrieno. Por ejemplo, tenemos antirreceptores, es decir, que una vez que se forma el leucotrieno, impide el sitio de acción del leucotrieno para activar la respuesta inflamatoria. Y este tipo de medicamentos tienen unos nombres medio extraños, Montelukast y Zafirlukast. Probablemente van a ir saliendo algunos derivados de estos Lucast. Eh, con el tiempo cada vez van a haber más. Y un fármaco que actúa un poquito más arriba en la, mm, en la cascada de síntesis de mediadores lipídicos, que es un inhibidor de lipoxigenasa, es el sileutón.
¿ya? Me refiero un poquito más arriba porque está acá, inhibidor de la lipoxigenasa. En cambio, el otro es un inhibidor de receptor. Entonces, no importando si inhibe la lipoxigenasa o bloquea el receptor específico de un leucotrieno, se denominan todos este grupo de fármacos como antileucotrienos. Como lo dije, los leucotrienos se sabe que tienen un papel importante en la acción constrictora en el músculo liso. Tiene un problema, si bien existen datos de dosis para uso en animales menores, por el momento son bastante caros en Chile, ¿ya? ¿Por qué lo nombro así como en Chile? Porque en otros países se ocupan y funcionan súper bien y no son tan caros. Y me refiero a países como, no sé, aquí al lado, Argentina, Brasil, lo ocupan. Entonces, es algo bueno, que no es parte de la discusión de este curso, pero no entiendo por qué los medicamentos después de que han superado, sobre todo este grupo, ha superado los periodos de de patente exclusiva, siguen siendo caros. Acá un tratamiento con Montelukast eh, puede estar en el orden de 40, 50 mil pesos mensuales. Entonces es considerable el costo. Espero que a corto plazo esto pueda revertirse y podamos tener más acceso a estos recursos. Que si bien el acceso está, sino que lo que va a ser limitante es que si el dueño está dispuesto a invertir en ese tratamiento, ¿no? Tenemos también algunos adrenérgicos no selectivos, eh, que en el fondo los vamos a ocupar más bien desde el punto de vista de manejo de paciente crítico o urgencia, como la epinefrina. ¿Ya? Produce una broncodilatación que se observa en 15 minutos y se mantiene por 60 a 90. Activa receptores de tipo alfa y beta 2, ¿ya? Lo que genera frecuentemente asociado a esto algunas arritmias, taquicardias y también empeora la angina, que es digamos, el signo clínico que reporta la falla cardiovascular aguda, y que principalmente se sabe que está representado por el aumento de demanda de oxígeno del tejido miocardial, del miocardio, mejor dicho. La efedrina también se puede utilizar, tiene una mayor duración, menos efectividad y menor selectividad, es decir, el efecto puede ser aún más deleterio para el cardiovascular. Y el isoprotenerol es otra alternativa, un potente broncodilatador, produce broncodilatación en 5 minutos y también dura entre 60 y 90. Entonces, fíjense que acá es cuando la broncoconstricción, me parece que también apareció en algunas discusiones que tuvimos la semana pasada, es que cuando nosotros necesitamos generar una broncodilatación, pero de urgencia, es decir, el paciente se nos está asfixiando debido a la broncoconstricción, claramente una arritmia en ese momento puede ser algo secundario versus la capacidad ventilatoria. Entonces, ese tipo de fármacos, eh, solo de urgencia y para poder mediar la broncodilatación, serían estos tres. Bueno, acá tengo un poquitito lo que había hecho en el dibujo explicado de otra forma, pero conceptualmente es lo mismo. Tenemos los beta agonistas, más resumido este cuadro. Los beta agonistas finalmente, ¿qué es lo que hacen? Mediando un costo energético ATP, aumenta el AMP cíclico, ¿no es cierto? Mediante la activación de la anilatociclasa. Y esta señal del aumento de AMP cíclico en la célula genera la broncodilatación, ¿ya? Una vez que aumenta la AMP cíclico entre las células, nosotros dijimos que había un mecanismo de control, que era la fosfodiesterasa, y eso lleva a reducir la cantidad de AMP cíclico o volver a lo normal, ¿no es cierto? Volver a generar la posibilidad de una segunda estimulación en esta misma célula. Y por otro, La donna mangia una fragola. ¿qué pasó? ¿Me están hablando en italiano ahora?
Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, acá falta la otra imagen que era lo que no incluí en el dibujo, que era la parte colinérgica, ¿ya? La acetilcolina, vía receptores de tipo muscarínico, generan broncoconstricción. Broncoconstricción, al igual que los receptores de adenosina, ¿ya? Los receptores de ATP. Entonces, cuando nosotros entregamos el bromuro de hipatropio, es un antagonista colinérgico. Por lo tanto, la acetilcolina no puede actuar y generamos broncodilatación, pero por impedimento de la broncoconstricción. Lo mismo la metilsantina, que bloquean los receptores de adenosina y también inhibían la fosfodiesterasa E. ¿Ok? Entonces este detalle yo no lo había incluido en el dibujo. Tenemos un repertorio importante de beta-adrenérgicos, tanto para vía inhalatoria como algunos también para uso oral. Eso también hay que conocerlo. Por ejemplo, salbutamol existe en comprimidos y a veces es la forma más fácil de entregarlo, ¿ya? Sobre todo un paciente que se estresa mucho con la administración vía inhalatoria y la colocación de una aerocámara puede ser bastante desagradable. Entonces, y no es el único, también existen alternativas entonces para poder manejar este tipo de pacientes a largo plazo. Si bien tienen también agregado algunos efectos adversos como temblores, aumento de frecuencia cardíaca, por supuesto, arritmias, disminución transitoria de la presión parcial de oxígeno y también algunas respuestas metabólicas. Esto es un poco paradojal, porque si bien estamos tratando de mejorar la ventilación, mejoramos la ventilación, pero estamos alterando la frecuencia cardíaca o la distribución, ¿no es cierto?, del oxígeno por parte de los vasos sanguíneos, donde podemos generar también vasoconstricción, ¿ya? Entonces, es por eso que se puede ver deteriorada un poco la presión parcial de O2, sobre todo en etapa inicial. ¿Sí? Inmediatamente cuando recibe la dosificación, puede bajar aún más la presión parcial para después recuperarse y mejorar la signología clínica. Otro fenómeno que se asocia a la utilización de los beta 2 es la tolerancia. Es por eso que también la hemos definido como SOS, porque si se utilizan en forma permanente, presentan tolerancia y el paciente después ya deja de responder, ¿ya? Lo que se manifiesta en la pérdida de protección contra el estímulo broncoconstrictor, incluso puede gatillar efectos contrarios, como si es que se utiliza en forma crónica, como hiperreactividad bronquial o incluso lo que se conoce como una respuesta paradójica, que puede llevar a un broncoespasmo severo, ¿ah? Que generalmente lo que se debe acá es por agotamiento de neurotransmisores. Siguen siendo entonces, al igual como la vuelta que nos dimos la semana pasada, por lo menos en medicina veterinaria, eh, una de las mejores alternativas para manejar la inflamación a nivel respiratorio crónico no infeccioso, los glucocorticoides. Tienen entonces utilización en cuadros asmáticos, disminuyen la producción de citoquinas y quimioquinas, obviamente en la síntesis de eicosanoides o mediadores lipídicos de la inflamación. También disminuyen la infiltración celular, algo que es característico de los procesos crónicos. Es decir, estos mismos tipos celulares, basófilos, eosinófilos y otra serie de leucocitos están liberando en forma permanente mediadores inflamatorios en el tejido respiratorio. Por lo tanto, esa misma infiltración es lo que caracteriza la inflamación crónica. A nivel de metaanálisis también se plantea que en medicina veterinaria es uno de los mejores medicamentos para mantener la crisis, el lapso de intercrisis de un paciente asmático.
Lo que se recomienda, sí, obviamente como es un fármaco que tiene un perfil tóxico importante, es lo que se conoce como titular al paciente, que me parece que ya lo hemos conversado, que es una vez que logramos controlar el signo, debiésemos reducir la dosis a la mínima que controla el signo clínico. ¿Ya? Otra ventaja de los glucocorticoides es que reducen la reactividad bronquial y disminuyen la frecuencia de exacerbaciones o los periodos intercrisis, como les comentaba. Mejoran o rescatan incluso la tolerancia de los beta adrenérgicos. Producen entonces también inhibición inflamatoria de los linfocitos y eosinófilos. ¿Se pueden utilizar por vía oral? Sí, claro, pero tienen mayores consecuencias sistémicas y también se pueden utilizar por vía inhalatoria. Por ejemplo, beclometasona, fluticasona, budesonida y un largo, etcétera, para acá también. Varios productos inhalatorios que han demostrado ser muy eficaces en controlar la inflamación respiratoria y también, sobre todo los de inhalación, en particular hay uno que se llama mometasona, en varios estudios experimentales ha demostrado que no aparecen en circulación plasmática luego de haber sido usados por vía inhalatoria. Entonces, el impacto en el eje hipotálamo hipófisis adrenal es mínimo. Sin embargo, que si bien son los medicamentos de elección para mantención crónica, el uso de inhalatorios crónicos se relaciona también con el aumento de infecciones locales del tipo fúngico sobre todo. Entonces, nosotros pensamos que solamente el oral pudiese generar inmunosupresión, no el broncodilatador o el fármaco antiinflamatorio local glucocorticoide también va a disminuir la capacidad de respuesta inmunológica dentro del tracto respiratorio. ¿Ya? Entonces, hay que recordar eso. Sin embargo, también tenemos casi todas las vías. Los glucocorticoides se pueden absorber muy bien, prácticamente por todas las vías, oral, intravenosa, intramuscular, subcutáneo, etcétera. Y los RAMs, prácticamente innumerables, depende de la dosis, depende del tiempo, depende de las preexistencias que tenga nuestro paciente. Pero desde el punto de vista, o por supuesto, los más complejos son los tratamientos crónicos orales, donde se genere una interferencia con el sistema hipotálamo hipófisis adrenal, también predisposición a enfermedades infecciosas por inmunosupresión, predisposición también a infecciones urinarias por aumento de la glucosa en orina, hiperglicemia también, o sea, hay hiperglicemia y glicosuria, y en el fondo trastornos metabólicos importantes como osteoporosis, por ejemplo, incluso están descritos algunos síndromes asociados a sensación de euforia o incluso depresión, por eso se habla de neuropsiquiátrico, y las infecciones recurrentes, pero insisto que aquí es un largo etcétera que va a depender del tipo de glucocorticoide, dosis, tipo de paciente, régimen terapéutico, entonces es difícil generar un ejemplo de cada uno. Este es el esquema un poco lo que nosotros pretendemos, la diferencia entre el inhalatorio y el gastrointestinal. El inhalatorio, dependiendo de la forma farmacéutica, insisto, uno de los que tiene mejores resultados a nivel local experimental es la mometasona respecto a la cantidad de glucocorticoide que aparece en sangre. ¿Ya? Finalmente, la mayoría de este fármaco lo podemos encontrar solo en el tracto respiratorio, a diferencia de una administración gastrointestinal que su absorción obviamente tiene que producirse a este nivel, pero metabolización a nivel hepático y finalmente la excreción a nivel renal. Y desde plasma, lo que se absorba debiese llegar finalmente a pulmón para producir el efecto antiinflamatorio. Bueno, esto yo ya lo nombré, que era la disminución de los infiltrados, ¿no es cierto?, celulares en un paciente crónico.
Y en realidad lo más importante es que cada una de estas células lo que hace una vez que se infiltra dentro del tracto respiratorio es liberar citoquinas, ¿ya? Entonces estas citoquinas o elementos proinflamatorios, no solo son citoquinas, por ejemplo, la célula cebada o mastocito también libera histamina, entonces van a promover esta inflamación crónica. El glucocorticoide inhibe la infiltración de todas estas células, entonces por eso el impacto y el resultado terapéutico es mucho mejor que el de las otras estrategias. ¿Cómo están hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo creo que hay que repasar con ¿Sí? mucha calma y paciencia, profe. Sí, ¿Sí? profe, tratando de agarrar lo que más se puede ahora y para repasar después. ¿Voy muy rápido? No, ¿Poco? yo ¿No? encuentro que no. ¿Sí? ¿No? No, pero profe, hay cosas que, bueno, hay que repasar igual de ramos anteriores, que uno, yo al menos no recuerdo muy bien algunas cosas, entonces igual hay que repasar más. Pero si tienen alguna duda o pregunta respecto a lo mismo, yo sé, es súper bueno lo que tú dices que hay que repasar siempre, pero si puedo solucionar la duda ahora, por favor, pregúntenme, ¿ah? No, no hay ningún problema. Yo les preguntaba también cómo están si están cansados o no, o si es momento de hacer un break o terminamos esta parte y hacemos un break que no me queda tanto. Terminemos, pues, profe, y hacemos Sí, el break. sí, me parece. Entonces, una de las últimas cosas que quiero comentarles es sobre los mucolíticos, que acá, ay, me fui para otro lado, perdón. Mucolíticos, como su nombre lo dice, son medicamentos que tienen como objetivo fluidificar las secreciones respiratorias. Eh, Tenemos varios tipos, bromexina y nombres comerciales muchos también, Ambroxol, que es un metabolito de la bromexina, y también uno bastante utilizado hoy en día en medicina veterinaria, que es la acetilcisteína. Sin embargo, es bastante viejo. Bueno, ¿cuál es la idea? El mucolítico lo que pretende es facilitar la expulsión de la secreción bronquial, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si el paciente puede eliminar por sí solo las secreciones, no tendría mucha justificación. Pero cuando eso ya se complica, sabemos que también tiene que ver esto con el tamaño del bronquio. Los perros muy chicos, y puede ser en edad, no solamente de tamaño, sino que los cachorros en general tienden a una facilidad mayor a obstruirse, porque claramente muy poca generación de mucus tiende a generar un impacto importante en la capacidad ventilatoria. Finalmente, ¿qué es lo que hace el mucolítico? Altera las características físico-químicas de la secreción mediante enzimas, ¿ya? Los mucolíticos son ricos en estas enzimas como dornasa, tripsinasa o tripsina y quimotripsina, que finalmente lo que van a hacer es romper estas proteínas en algunos fragmentos aminoácidos y de esa manera facilita la expulsión. Lo mismo generan los productos azufrados como la N-acetilcisteína y sus derivados, ¿ya? Y la bromexina y el ambroxol, que están muy emparentados, es lo mismo. También generan esta ruptura o disrupción en las macromoléculas del mucus respiratorio. Además, la N-acetilcisteína tiene otra aplicación, que es el antídoto contra la intoxicación por paracetamol en el gato, ¿no? Eso es bien interesante porque pero esto no es gato, esto es perro, no tengo, pero lo digo igual. El gato entonces tiene una forma distinta al ser humano para manifestar la intoxicación. En el ser humano, por favor, no se confundan. El ser humano cuando se intoxica con paracetamol y muchas veces lo tenemos asociado a que genera falla hepática. En cambio, el gato pues, se produce un estrés oxidativo, ¿ya? Que para el metabolismo del paracetamol genera un metabolito tóxico, que es la N-acetil-P-benzoquinona, da lo mismo el nombre, que le dicen NAPQI,
En el fondo lo que hace es SNAPKI generar un estrés oxidativo y satura un sistema de control de la especie reactiva de oxígeno, que es la glutatión, que es el glutatión. Y un precursor del glutatión es la acetilcisteína. Entonces, cuando nosotros entregamos acetilcisteína, recuperamos la capacidad antioxidante del gato. ¿Ya? Entonces, es otra aplicación muy interesante que tiene este producto para, más allá de ser un mucolítico. ¿Ya? Volviendo ahora a la parte respiratoria, el expectorante, a diferencia del mucolítico, no rompe el- la secreción, sino que lo que genera mayor afinidad o avidez por la expulsión del esputo. Lo que hace es que genera tiene una característica hidrofílica, atrayendo mayor cantidad de líquido al mucus. Eso me hace recordar que algo que es muy importante para la aplicación de cualquiera de estos mucolíticos es la hidratación. Es decir, un paciente que no está tomando agua por fiebre, por la condición que sea, o por simplemente porque ha estado muy decaído, difícilmente el mucolítico va a funcionar si está deshidratado. Entonces, una de las acciones que ya facilita la expectoración es la correcta hidratación. Entonces, eso a veces uno lo da por sentado, pero un poquitito de suero, me refiero durante la hospitalización, por supuesto, va a mejorar también la capacidad respiratoria. ¿Ya? Y existen también estos productos que son más de tipo de generar un efecto más bien subjetivo, que se denominan demulcentes, que puede suavizar un poco la mucosa, que tienen generalmente antisépticos, o también, lo voy a ver un poquito más adelante, que lo tengo relacionado con los aceites esenciales como de eucalipto o mentol. ¿Ya? Entonces tenemos expectorantes que actúan por reflejo gástrico o por acción directa. También hay algunos expectorantes salinos, como existen varias sales. Y los aceites volátiles que también había comentado recién, como el eucaliptol y el mentol. Hay algunos productos para equino en base a eucalipto, para justamente este complejo pulmonar crónico. Lo último que quería conversar con ustedes era justamente ahora irme al otro extremo en el manejo clínico, que sería, en vez de favorecer la expectoración, por lo de la tos, son los fármacos antitusivos. ¿Ya? Los antitusivos centrales actúan justamente, como lo dice su nombre, en el centro de la tos, es decir, el núcleo de células nerviosas que está controlando el reflejo de la tos. La mayor cantidad de fármacos que tienen acción a este nivel son los derivados opioides, entre esos la codeína, ya que la codeína, una vez que se metaboliza dentro del organismo, se transforma en morfina. Entonces, es uno de los fármacos también que están sujetos a posible uso abusivo, ¿no es cierto?, en el ser humano. Entonces, hay ciertas restricciones para administrarla. Sin embargo, podemos recetarlo, ¿ya? Pero hay que tener ojo, obviamente. Y otra cosa que no hay que olvidar es que todos los opioides tienen un efecto antitusivo central. Entonces a veces nos complicamos porque, bueno, no tenemos ningún antitusígeno inyectable, pero nos olvidamos que tenemos tramadol y el tramadol también funciona como antitusivo. No lo estoy recomendando como un antitusivo a largo plazo, pero en caso de no tener algún otro medicamento a mano, podemos pensarlo. El dextrometorfano, si bien no es codeína, ni tampoco opioide, así como eh, este grupo de acá de fármacos, no se ha descrito muy bien su clasificación, pero sin embargo producen un efecto a nivel central. Probablemente tienen que tener algún grado de relación con los opioides. ¿Ya? ¿Cuál es la condición absoluta que debemos buscar en los pacientes para indicar un antitusígeno de este tipo? Es que la tos sea no productiva, o lo que se conoce como tos seca, ¿ya? Porque si los administramos frente a una tos húmeda o una tos productiva,
se va a inhibir el reflejo que estaba eliminando esa secreción y vamos a favorecer la acumulación de secreciones, el crecimiento bacteriano y en consecuencia la agravación de los síntomas. ¿Ya? Entonces, y eso también tenemos que considerarlo a la hora de tomar decisiones en la clínica, porque los cuadros respiratorios son muy rápidos en evolucionar y nosotros, si lo quiero llevar a un ejemplo, si diagnosticamos hoy día un paciente con una tos seca y indicamos un antitusígeno de acción central, codeína, y el dueño decide no comprarlo, o dueña decide no comprarlo, y sin embargo el perro se agrava e incluso pasa a presentar una tos productiva en 5 días más, 6 días más. Entonces dice, bueno, ahora es que la tos está más fea, lo vamos a comprar. Pero en ese momento, ese tratamiento está contraindicado. Entonces, ojo con eso, uno tendría que explicarlo claramente a la hora de inicio del tratamiento. Es decir, esta tos seca se puede tratar con codeína, pero en el caso de transformarse en una tos húmeda, bueno, me lo tiene que traer a consulta y suspender este tratamiento, porque hay que volver a evaluarlo. Insisto, esa evaluación le estoy dando 5 o 6 días de evolución, pero a veces puede ser prácticamente de un día a otro. Otro grupo de fármacos que, si no me equivoco, apareció también en la discusión de la semana pasada, eran los antihistamínicos H1. Me preguntan, ¿pero por qué no se recetan? Bueno, yo les comenté que tiene un uso bastante limitado, sobre todo el uso crónico, y algunos que sí existen con registro veterinario, bueno, la difenhidramina, la clorferamina, que hablamos también la semana pasada, se pueden utilizar para algunos fenómenos de exacerbación, pero rara vez tienen una eficacia a nivel crónico, ¿ya? Entonces, definitivamente no tiene mucha utilización en ese aspecto. Otras estrategias para inhibir el reflejo de la tos, por ejemplo, puede ser la aplicación de anestésicos locales, donde se puede aplicar lidocaína en, en receptores periféricos o incluso sobre las mucosas. Hay varias presentaciones. Existen geles de lidocaína que se pueden aplicar y que están más asociados a maniobras, por ejemplo, como la broncoscopía, la colocación de un traqueotubo, eh, más que un tratamiento, sino que tiene que ver como hacer más tolerable el procedimiento para el paciente y de esa manera yo puedo generar una mejor examinación, ¿no es cierto?, del aparato respiratorio o un procedimiento, insisto, más cómodo para el paciente. Finalmente, los antitusivos pueden modificar los factores mucociliares, entonces producen un éstasis de la mucosa, del aparato mucociliar, y eso puede también generar un daño a largo plazo, sobre todo si se contamina. El bromuro hipatropio, ¿no es cierto?, puede actuar de esa manera, y también el glicerol y el glicerol guayacolato, en realidad, que es un nombre más fácil que lo que está acá, ¿no? Y me parece que tengo un resumen nomás de los analgésicos narcóticos y los no narcóticos, perdón, los antitusígenos, narcóticos y no narcóticos, y ahí terminamos. No sé si hay dudas o consultas. Por ahora no, profe. Un poco por mi parte. Vamos a dejar de grabar.